Muy bien. Ahora, lo tercero que nos enseña el pasaje en cuanto a la justicia divina es de la gracia. Mira, eso lo vemos en lo que hizo Jesús con el leproso. Lo que hizo Jesús con el leproso nos muestra que quienes vienen a Dios con fe, Dios les imparte su gracia, les imparte su justicia. Mira, Dios nos da justicia por gracia. Cuando algo depende de Dios y no del hombre, eso es gracia. Y la gracia es algo que Dios hace gratuitamente, no está basado en nuestras obras, sino que es incondicional, gratuito. Y ya observamos que la justicia de Dios no se recibe por obras, sino por gracia. Es algo que Dios le otorga al hombre que viene a Él por fe. Y esta gracia, como te dije, está ilustrada en lo que hizo Jesús con el leproso. ¿Qué hizo Jesús con el leproso? Bueno, Jesús hizo 3 cosas para limpiar al leproso. Leamos Mateo capítulo 3, dice allí: Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El Espíritu nos detalla 3 cosas. Jesús extendió su mano. En segundo lugar, le habló diciendo: quiero, sé limpio. Y en tercer lugar, nos dice que la lepra desapareció en un instante, al instante. Y Dios siempre hará lo mismo para otorgarle justicia a los que vienen a Él con fe. Veamos cada detalle. Primero, Dios imparte la gracia de su justicia mediante su cuerpo. Nos dice allí que Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Qué es la mano? La mano sencillamente es un miembro de su cuerpo, porque Dios otorga justicia hoy en este tiempo presente a los hombres extendiendo un miembro de su cuerpo. Lo hace siempre por medio de los miembros de la iglesia, por medio de los que ya le conocen, de los que ya han recibido la justicia. Él imparte justicia por medio de los creyentes. Una evidencia de esto la encontramos en Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Está hablando a los discípulos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Recuerda que el Espíritu Santo es la prueba de aquel que es enviado por Dios para cumplir una misión. Por eso, cuando Jesús vino para cumplir con su misión de ser el Salvador de los hombres, lo primero que sucedió al inicio de su ministerio fue que recibió el Espíritu Santo. Y eso le daba la autoridad, certificaba que él era el enviado de Dios, el siervo de Dios. Y por eso aquí cuando Jesús hace lo mismo con sus discípulos para que ellos limpien de pecado, para que ellos impartan su justicia, les dice: reciban el Espíritu Santo, y agrega: a los que ustedes les retengan los pecados les son retenidos, y a los que se los perdonen les son remitidos. Estaba diciendo que ahora ellos le representaban, que él iba a extender y a impartir el perdón y la justicia por medio de los que ya habían recibido a su Espíritu, que ya habían recibido su justicia, su salvación, su vida. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Ahora ya lo vimos en el caso de Cornelio. El Señor, para salvar a Cornelio en Hechos capítulo 10, no lo hizo él directamente, sino que tuvo que llamar a Pedro. ¿Qué era llamar a Pedro? Era lo mismo, era en la práctica lo que hizo el Señor. El Señor, al enviar a Pedro a casa de Cornelio, estaba extendiendo un miembro de su cuerpo para tocar a Cornelio y impartir la justicia sobre él y sobre toda su casa. Ahora, el Señor entonces siempre va a usar un justo, alguien que ya ha recibido a Cristo, un miembro de su cuerpo para salvar a los hombres. Eso lo hizo con el leproso y es lo mismo que hace hoy en día. Él siempre usará un miembro de la iglesia para impartir su justicia, su gracia a los que creen. Y si usted no tiene memoria en su vida que alguien haya venido de parte del Señor con el mensaje del Evangelio para hablarle acerca de Cristo, entonces no ha recibido justicia.
porque Dios siempre usa un miembro de su cuerpo. Ahora, la segunda forma en la que el Señor imparte la gracia de su justicia es mediante su palabra. Note que al mismo tiempo que el Señor extendió su mano para tocar al leproso, le habló. Porque dice, y extendió su mano diciendo, quiero, sé limpio. Y esto nos enseña que el Señor no solo acercó su mano y tocó al leproso, sino que le habló. ¿Qué significa? Significa que en el momento en el que el Señor acerque a un creyente, a un miembro de su cuerpo, Él usará a ese creyente para algo muy específico, para que le comunique a usted la palabra de Dios, para que le comunique el mensaje del evangelio, la buena nueva que Dios tiene para su vida, para que al recibir esa palabra entonces usted pueda creer. Si usted no recibe la palabra, no puede creer, y si esa persona no le habla, pues usted jamás escuchará, y si esa persona no hubiese sido enviada por el Señor, entonces nada de esto podría suceder. El Señor siempre salva usando a un miembro de su cuerpo que predique la palabra para que las personas puedan creer y así reciban su gracia, su justicia. Quiero que verifiquemos esto en Romanos capítulo 10, donde dice lo siguiente. Romanos 10, 13 al 15. Préstale mucha atención. Dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas nuevas. Quiero que notes muy bien lo que nos dice esta escritura. Nos dice todos los ingredientes que son necesarios para que Dios nos imparta salvación, justicia, para que seamos salvos. Nos dice cada ingrediente, pero lo hace en retroceso, lo hace de adelante hacia atrás. Porque comienza diciendo que la persona que clame a Jesús, esa será justa, será salva. Y ya observamos que la fe clama. Pero para que la gente pueda clamar, nos dice que no puede la gente clamar a Jesús si antes no ha creído en Jesús. Y sigue devolviéndose porque dice, pero para que pueda creer en Jesús es necesario que un miembro de la iglesia le predique la palabra, le predique el mensaje del evangelio. Y sigue hacia atrás, pero para que esa persona vaya y le predique el evangelio, antes tiene que ser enviado. ¿Ves todos los ingredientes? Dios, para salvar a alguien, ¿qué hace? Tiene que enviar a un miembro de su cuerpo, extiende su mano, y esa persona tiene que hablar la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra, y cuando esa persona cree, entonces ahora clama a Jesús poniendo toda su confianza en su poder, en su amor, y entonces la persona es salva, la persona recibe la justicia de Dios. Eso es todo lo que se necesita y es la forma en la que Dios imparte su justicia. Lo hizo con el leproso y lo sigue haciendo ahora por medio de la iglesia. El Señor siempre va a usar estos ingredientes para impartir su gracia. No desprecies la gracia de Dios, porque no es por obras que tú recibes la justicia de Dios, sino recibiéndola por medio de la fe. Ahora, hay una última cosa que nos dice en cuanto a la gracia de Dios. Nos dice que Dios usa un miembro de su cuerpo, nos dice que Dios usa su palabra, pero nos dice que es algo que Dios imparte al instante. Por eso termina diciendo ese versículo que al instante su lepra desapareció. Miren esto maravilloso. Nosotros pensamos que vamos a tardar toda una vida en ser salvos, en recibir la justicia, pero no sucede así, sino que cuando recibimos la palabra, mediante el instrumento que Dios decida usar, un creyente, igual que el leproso, somos justos al instante. No somos justos por un proceso que dura toda la vida, no somos justos por una sumatoria de obras que hagamos. No, somos justos en un instante. ¿Cuándo? Cuando confiamos en lo que Dios ha hecho por nosotros y lo hace cuando recibimos su palabra. Eso sucedió con el publicano en Lucas capítulo 18, 13 al 15. Dice que él vino al templo siendo pecador
pero luego retornó a su casa justificado. Quiere decir que él fue hecho justo en un instante. Y en el instante, si es hoy mismo que tú has venido y reconoces y tienes sed de la justicia de Dios, y has escuchado que esa justicia viene cuando te rindes a Jesús, cuando le clamas a Jesús, y has escuchado ahora su palabra, sencillamente si ahora proclamas con tu boca haciendo a Jesús tu Señor y estás convencido de que Él te ama y que puede limpiarte, entonces en un solo instante serás salvo. Pasarás de muerte a vida, pasarás de ser un pecador a ser un justo hijo de Dios en un instante.